La referencia. Y tal como habíamos anunciado antes de la pausa, recibimos en el Mañanero a Leandra Rojas, quien tiene una historia muy conmovedora para nosotros y lo mejor de todo, una realidad que estamos viviendo y llevamos tiempo junto con el Licen, que le pedimos que se quedara con nosotros hablando sobre ella para que usted vea esta historia, porque usted puede estar reflejado en ella. Bienvenida al Mañanero. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿De dónde es Leandra Rojas? Yo soy de aquí de Santo Domingo, Distrito Nacional, de Santo Domingo. ¿Hace qué tiempo usted se fue a los Estados Unidos? ¿Cuánto duré allá o hace qué tiempo? Sí, ¿cuánto duró? 2 años. 2 años. Sí. ¿Bajo qué método usted se fue? La vuelta por México. La vuelta por México. Entre ahí, licenciado. ¿Puede detallarnos cuál fue el trayecto? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué vía? ¿Si fue cuando todavía se podía por Guatemala o si lo hizo por otro lugar? Sí, yo lo hice por Guatemala y esos países, caminé todos esos países. Y sí, por la vía de Guatemala fue que lo hice, sí, en realidad. ¿Cuánto gastó, mi dama, usted para hacer la vuelta por México? Se gastó más de $500,000. Wow. Más de $500,000. ¿Y usted tenía ese dinero? ¿Usted lo consiguió? ¿Vendió algo? Yo vendí mi casa, mi casita que yo tenía, vendí todo mi trate, tuve que coger prestado, etcétera. Sí. Leandra, una pregunta, porque el génesis de esto, y sucede mucho, en muchos casos sucede también con la gente que va a Puerto Rico en Yola, son personas normales que alguien le mete la idea en la cabeza. ¿Qué usted hacía antes de usted meterse en este viaje? ¿A qué usted se dedicaba? Bueno, yo lo que soy una ama de casa, una madre soltera, y vendía productos de belleza, productos de limpieza, funda plástica, etcétera. ¿Y quién le da la idea o quién le motiva para esto? La idea prácticamente se me metió en la mente. Se me metió en la mente, veía a la gente que se iba, llegaban allá, mandaban videos, fotos, llegué coronado, etcétera, y yo, a mí se me puso eso en la mente. ¿Y tú fuiste sola o fuiste acompañada? Con mi niño de 11 años. ¿Usted fue acompañada de su niño al trayecto? Sí, señor, sí. Una pregunta, y luego de usted haber llegado a los Estados Unidos, ¿cuál fue su primera posición? ¿Se fue a casa de alguien? ¿Cómo logró entrar luego a Estados Unidos? Yo caí en refugio. En refugio. Okay. Sí. ¿Y cómo fue el proceso? ¿De refugio? Normal, tratar de dar los primeros auxilios a uno y cosas, pero no es fácil en verdad. ¿Qué tiempo usted duró en el refugio? Yo duraba meses, también rodaba de casa en casa, porque no tenía domicilio, y al final, estuve donde un familiar para que me aguantara un par de meses, y ahí estuve hasta el final, hasta que me decidí devolverme. ¿Cuál fue la historia que usted contó cuando llegó para aplicar por el asilo? Pues sabe, cuando entramos a la frontera, la reciben, le preguntan por qué está aquí. ¿Cuál fue el argumento que usted usó? Persecución. ¿Persecución de qué? Persecución como que tenía temor de estar en mi país, como que me iban a agredir, me iban a dar golpes, etcétera. ¿Y eso era cierto? Bueno, imagínese usted. Justamente por ahí viene, porque fíjese que nosotros hablamos muchas veces del proceso, pero esto tiene un enlace. Esto no es casualidad. Cuando tú decides partir, a alguien tú tienes que contactar, porque no es verdad que tú haces el trayecto solo. Usted contacta a alguien o alguien le dice, mira, tienes que llegar a tal sitio y de ahí se comienza. Sí, prácticamente uno siempre tiene un enlace. ¿De dónde usted sale? ¿De aquí para dónde? Yo salgo de aquí para El Salvador. El Salvador. Sí. ¿Y cómo? ¿A quién contacta usted o a quién la dirigen en El Salvador? No, yo tomé un vuelo normal porque El Salvador se llega legal y después me pasaron a recoger con el contacto que yo conseguí. Entonces mi pregunta es, el trayecto que usted caminó en la selva de Guatemala y todo eso, ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué usted vivió en esos momentos con su niño? O sea, ¿qué vivió usted? ¿Qué vivió su niño? Quizás que se pueda contar, obviamente. Algo terrible, muy terrible. Caminamos mucho monte, pasé río. Inclusive cuando llegué a México nos secuestraron también. Oh. Sí, yo estuve en un secuestro en México y me dieron golpes,
terror psicológico, muchas cosas malas. Yo pensaba, yo lo que iba a morir. Yo lo pensaba. Aparte de usted, que narra que hizo esta travesía con su niño, ¿habían otras madres y otros padres acompañados? Porque hemos visto en grupos que hasta familia completa. Sí, mucho migrante, mucho. Una pregunta, cuando usted llega a los Estados Unidos, pasó por varias situaciones, ¿cómo logró trabajar? O sea, hacer algo para ganar dinero. Bueno, en realidad yo no conseguí trabajo. Yo lo que hacía era, como dicen aquí, chiripita, limpiaba apartamentos, compraba cualquier mercancía de papita, productos así, y lo vendía y cosas así. No tenía trabajo fijo. ¿Y cómo usted logra darse cuenta de que tiene que volver a su país? ¿Qué le convence de eso? Yo creo que fue desde el como a los 9 meses. A los 9 meses, esa depresión, estaba pasando trabajo, no tenía trabajo, el frío intenso, un frío, y me sentí incómoda porque no me sentía como si fuera en mi país, en verdad. Entonces, ¿cuál es su realidad ahora después que usted vino? Porque usted dice que hizo deuda. Por lo que escuchamos, usted entró a Estados Unidos, no trabajó nunca, no pudo trabajar, pero usted incurrió en deudas aquí para irse, vendió todo. Entonces, ¿cuál es la realidad que a usted le espera cuando llega al país? Ahora mismo, su situación, ¿usted la puede narrar? Mi situación ahora mismo es incómoda porque yo al vender mi casa no tengo dónde vivir, con ese niño estoy rodando y nada, me vine con una mano adelante y otra atrás y empezar desde cero. ¿Usted tenía pareja sentimental cuando salió del país? No. O sea, simplemente usted tiene un solo hijo. Sí. A mí me gustaría que de sus palabras, usted ya ha narrado la travesía completa, que todos sabemos que uno lo ve en imagen, pero para el que lo vive es totalmente distinto, porque son realidades. Incluso usted narra otras cosas que muchas veces uno no se lo imagina, como el secuestro, padecen de violencia. ¿Cuál fue la realidad que usted vio después que usted estaba en los Estados Unidos, que usted dijo, ok, esto es lo que yo puedo hacer y esto es lo que aparece? A mí me gustaría que usted le narre la realidad a mucha gente que está aquí pensando quizás igual que usted, que el sueño americano simplemente se logra poniendo los pies en los Estados Unidos. Háblele ahí, por favor. Bueno, yo le suelto a las personas que no cometan ese error que yo cometí, porque yo invertí ese dinero para nada. El sueño americano en realidad no existe, lo que se pasa mucho trabajo, y ahora con este cambio de gobierno es peor, porque el que no tiene papeles, ya ustedes saben, no es fácil. Licen, en una situación como la de la señora, ¿ella puede regresar a los Estados Unidos en algún momento? Bueno, ella ahora mismo tiene un castigo, porque cuando ella entró, la registraron, ella está registrada ahora mismo en Estados Unidos, pendiente de asilo. Pero antes de dar esa respuesta, mi dama, ¿para cuándo le tocaba la cita con el juez a usted? Me tocaba para como el 13 de julio del 2025. Ok, antes del año, antes de usted completar un año, usted tenía que hacer un proceso de asilo, porque usted tenía la entrada, simplemente tenía la entrada, pero antes del año, usted nadie le dijo que usted tenía que hacer un proceso de asilo para que entonces pudiera obtener el permiso de trabajo y pudiera estar allá de manera legal. ¿Usted nunca hizo ese proceso? No lo hice, porque no encontraba que me orientaba, porque en realidad allá en Estados Unidos no hay amigos, no hay familiares, no hay nada, y nada, estaba así. Ok, la realidad de ella, señores, es que ella hizo lo que hizo mucha gente. Vio algo, se motivó, se fue, entró sin ningún tipo de información, voló como 3 pasos que tenía que hacer. Por eso incluso su vida fue más difícil en Estados Unidos, porque ella antes del año ella tenía que hacer un proceso de asilo, que incluso ella no tenía ni siquiera que gastar dinero, porque hay muchas instituciones sin fines de lucro, como Tito el Motoconcho, el amigo nuestro que lo entrevisté antes de anoche en el programa, y Tito me dijo a mí que él fue a una institución, una ONG, encontró ahí un abogado que pro bono, sin dar un peso, simplemente por ayuda social, le hicieron todo el proceso gratis, él no pagó ni siquiera los impuestos, obtuvo permiso de trabajo, tiene Social Security y está ya más o menos trabajando. Entonces quiere decir que con la señora lo que hubo realmente fue
desinformación. Ella no estaba informada. Respondiendo a la pregunta de Sandra, ella tiene un castigo ahora porque ella tiene un registro en Estados Unidos como que está pendiente de asilo. Ella no terminó el proceso, por lo tanto, si un día o en tiempo reciente se presenta a la embajada, va a salir que ella tiene una cita pendiente en Estados Unidos. Ya si más adelante ella, qué sé yo, a través del matrimonio con un ciudadano, con un residente, puede hacer una petición, entonces puede hacer un perdón para tumbar ese castigo que ella ya adquirió. Licenciado, entonces, ¿cuáles serían los pasos a seguir con personas que están como Leandra en los Estados Unidos, que todavía no se decide, pero que dicen, bueno, si esto sigue así, yo voy a terminar en mi país nuevamente? ¿Qué es lo primero que deberían hacer para, como usted dice, no volar algunos pasos que le pueden perjudicar a futuro? Bueno, lo que debieron hacer, en una entrevista aquí hablando de asilo, alguien me preguntaba, ¿y si pasó el año y yo no apliqué por el asilo? Yo decía, esa es una pregunta que ningún abogado de inmigración quiere que le hagan, porque realmente la ley de asilo establece que antes del año usted debe someter el asilo. Entonces, mucha de la gente que entraron por México nunca entendieron, nunca nadie le dijo, el que lo motivó, el que lo llevó, el contacto, nunca le dijo, inmediatamente tú entres al país, tú tienes un año para solicitar asilo, y si tú no lo haces, prácticamente tú vas a tener que regresar a tu país, porque después de ahí ya hay un problema. Entonces, ¿qué van a tener que hacer esas personas? Apelar por el tema de la visa U, por la VAWA o algo así por el estilo. Quiero agradecer a Licen primero por acompañarnos y a Leandra por ser parte de esta narrativa que, miren, lo hemos dicho hace mucho. El Licen fue el primero que comenzó a advertir sobre esto, sobre el sacrificio que hace el dominicano con todas las necesidades del mundo y hace un súper esfuerzo por creer que el sueño americano se cumple solamente poniendo los pies en los Estados Unidos. Ustedes han escuchado a Leandra que ha narrado todo lo que se pasa en el trayecto, no solo lo que se ve, se pasan mucho más cosas. Y lo que queremos con esto es que usted entienda que en este país usted tiene oportunidad, que la mejor oportunidad nacen desde el emprendimiento suyo y como dice mucha gente, este es el único país donde usted no es extranjero. Sí, así. Donde esta es tu casa. Entonces, muchas gracias, Leandra, por ser parte Gracias a ustedes. de este conversatorio y ojalá usted que lo está viendo los reenvíe a sus familiares para que el dominicano no siga cometiendo este mismo error y luche aquí en su patria. Ahora viene el único bloque al que nos interesa meterle. En breve regresa El Mañanero.